Amén. Bienvenido hermano, hermana, amigo, tú que estás conectado. Te damos la más cordial bienvenida a este canal de bendición. Este, Tú sabes que hablamos, tenemos estudios todos los viernes y es solamente una parte de todo lo que Dios nos regala a través de su palabra. Y hoy en este día el tema que tenemos para este día es el principio de todo. El principio de todo es crecer. Esta es una primera parte. En mi otro tema voy a explicar, voy a hablar de otra cosa, y vamos a tratar de hacerlo en partes para que no se nos haga tan largo. Pero primeramente vayamos a orar por nuestra palabra del día de hoy y pidámosle al Señor que nos dé lo que nos tenga que dar hoy en esta tarde y que sea lo poco o lo mucho que nos dé hoy, que lo pongamos por obra. Señor Jesús, Padre bendito, Padre amado, te damos las gracias, Señor Jesús, primeramente, Señor Jesús, que permanecemos con salud, Señor Jesús, Padre amado. Te damos las gracias, Señor Jesús, Padre celestial, por tu palabra, Señor Jesús, Padre amado, por ese alimento, Señor Jesús, Padre celestial, que tú nos das día con día, Señor Jesús, Padre bendito. Señor Jesús, gracias, Señor Padre amado, por saciar, Señor Jesús, esta hambre, esta sed, Señor Jesús, Padre bendito. Gracias por este maná espiritual, Señor Padre amado. Gracias te damos, Señor Jesús, porque tú eres fiel y justo, Señor Padre amado. Señor Jesús, sabemos que los tiempos son malos, pero tú has sido misericordioso, Señor Jesús, Padre amado. Tú, Señor Jesús, Padre amado, has permanecido hablando a nuestro corazón, Señor Jesús, Padre bendito. Señor Jesús, ayúdanos a no desfallecer, que esta fe, Señor Jesús, crezca cada día más, Señor Jesús, Padre bendito. Señor Padre amado, que este amor, Señor Jesús, perdure para siempre, Señor Padre amado. Te lo pedimos, Señor Jesús, y te pido que tú me uses hoy en esta tarde, Señor Jesús, que no sea yo ni mis pensamientos ni mi carne hablando, Señor Jesús, sino que seas tú hablando a través de mí, Señor Jesús, Padre bendito. Ven y purifica mis pensamientos, mi lengua, Señor Jesús, mi boca, Señor Padre amado. Ven, Señor Jesús, y muéstranos el camino hoy en esta tarde, Señor Jesús. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos, Padre amado. Bendecimos tu nombre hoy en esta tarde. Amén, hermanos. Pues vemos aquí, hermanos, en el tema del principio de todo es crecer. Vemos que vemos estos frutos que están aquí, ¿verdad? Que se ven muy, muy deliciosos, muy ricos a la vista, ¿verdad? Pero también vemos que para todo esto, para disfrutar de estos frutos como los que miramos aquí en la imagen tenemos en la pantalla, tiene que haber un proceso natural, ¿verdad? Vemos que sembramos una semilla y esperamos a que germine y que comience su proceso, ¿verdad? De crecimiento. Primeramente es su enraizado, es lo que va a acontecer, ¿verdad? Y después de esto va a empezar a crecer lo que es el tallo, las ramas y las hojas, que es para que este árbol comience a crecer a cierta estatura, ¿verdad? Que va a obtener y que comience a producir frutos. Esto es en el ámbito natural, como vemos que todo árbol que da buen fruto tiene que crecer, ¿verdad? A un cierto tiempo, a una cierta estatura para comenzar a dar sus frutos. Y vemos que en lo espiritual, hermanos, pasa lo mismo, que en lo espiritual cuando tenemos esta semilla, que es la semilla de Jesucristo, ¿verdad? Nosotros, en cada uno de nuestro corazón, y que esa semilla tiene que empezar a enraizarse en lo que es el fundamento, que también ese fundamento que ya está escrito, ¿verdad? Que es Cristo, ¿verdad? Entonces, también en lo espiritual, como cristianos debemos de alcanzar una estatura, ¿verdad? Que eso nos habla en la Biblia de la estatura del varón perfecto, ¿verdad? Que es Cristo. Y que debemos de comenzar a producir estos buenos frutos de la fe que lo encontramos en el libro de Gálatas. Entonces, por eso es que vemos que la palabra
que lo que vemos todo, lo que vemos naturalmente también es el mismo principio espiritualmente. Y en el versículo que vemos aquí de Juan 15:16 dice, no me alejéis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y lleváis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo el que para que todo lo que pidieses al Padre en mi nombre, Él se los dé. Amén. Entonces aquí es que vayamos y llevemos fruto, ¿verdad? Y que este fruto permanezca. Entonces, el fruto que nosotros llevemos a las demás personas, hermanos, tiene que ser un fruto que permanezca para siempre, ¿verdad? Como dice la palabra, perpetuamente. Entonces, vemos, hermanos, que actualmente este estudio se trata de creer, ¿verdad? Vemos que actualmente las noticias de la actualidad, ya sea en la televisión, en periódicos, en las redes sociales, que vemos cada día, corre un río, corre un río o corre mucha información de noticias por todos estos diversos medios y existen fuentes, muchas fuentes confiables y también existen fuentes inciertas y que no son confiables. Entonces, el creer es el sentido común que juega un papel importante en cada uno de nosotros para que a cada uno de nosotros como personas registremos, ¿verdad? Nuestra mente y tomar como lo que es cierto y lo que no, ¿verdad? Hay veces que muchas veces nos dejamos engañar, ¿verdad? Por todas estas noticias falsas, ¿verdad? Vemos como también en el jardín del Edén, ¿verdad? La mujer se dejó engañar, ¿verdad? Por todas estas mentiras que el enemigo ah, puso, ¿verdad? Puso en su mente primeramente y también en su corazón. Y no la mujer no creyó en las cosas, en las palabras que le había dicho Dios, ¿verdad? El Padre. Entonces, en nuestro presente, estas redes sociales, hermanos, contienen algunas fuentes de noticias falsas. Y vemos como, por ejemplo, hay muchas veces que te podrían decir que el presidente Maduro ya no gobierna Venezuela. Eso podría ser una noticia que quizás no ha pasado, pero a veces son noticias falsas, ¿verdad? Que Estados Unidos está a punto de invadir Rusia, el virus de la pandemia ha sido erradicado y muchas otras falsas noticias, ¿verdad? Como hay muchas personas que fabrican divorcios, ¿verdad? Muchos paparazzis que siguen a las actores, actrices famosos, es lo que hacen, a veces fabrican, ¿verdad? Estas falsas noticias y ya uno las empieza a creer, ¿verdad? Pero el creer juega un papel importante en la vida corriente de la sociedad de este mundo, hermano, hermana. También la mayoría de los habitantes del mundo fundamentan sus decisiones y acciones en base a creer. Esto puede ser en la vida política, en la vida deportiva, en los espectáculos y diversos derivados, ¿verdad? De los espectáculos. También aplica también, hermano, hermana, al sector empresarial, ¿verdad? Y en toda organización laboral, en los diversos centros educativos y de salud, ¿verdad? Hay muchas gentes que a veces lo que es la televisión salen los horóscopos, ¿verdad? Y muchas personas suelen creer, ¿verdad? Todas estas cosas que pasan en los diversos medios, ¿verdad? Como también en lo que son los centros educativos y de salud, ¿verdad? Muchas veces creemos en lo que los doctores nos dicen y a veces nos quedamos solamente esa idea y no buscamos otra fuente, ¿verdad? De información, sino que lo primero que nos dicen los doctores es lo que nosotros adquirimos y nosotros pensamos que estamos enfermos de eso, no acudimos a una segunda fuente, ¿verdad? Por eso es tan importante
creer en lo verdadero y creer en lo falso, ¿verdad? Existen además otros temas, hermanos, en particular para aquellos que somos llamados a ser la esposa espiritual de Jesucristo. Entonces, creer juega un papel importante en la vida de los cristianos. Todo cristiano decide si ha de creer a algunos temas bíblicos, tales y como el arrebatamiento, ¿verdad? Hemos estado mucho tiempo hablando de esto, del arrebatamiento, que quizás muy pronto estamos a punto de que eso acontezca, ¿verdad? Y que es inminente el cumplimiento, que parece que se está llegando el momento, ¿verdad? El tema de creer que hay un lugar cerca de Dios, que nosotros decimos que es la nueva ciudad, ¿verdad? Ese lugar que está cerca con Dios, ¿verdad? Pero también debemos de creer que hay otro lugar, hermano, hermana, que es lejos de Dios, ¿verdad? En esto nos estamos refiriendo a lo que es el lago de fuego. Entonces, el creer en estos dos aspectos, nosotros como cristianos, es muy importante, porque hay un lugar bueno y hay un lugar donde nosotros como cristianos no queremos ir, ¿verdad? Pero primeramente Dios, que en su infinita sabiduría del Señor nos guíe, ¿verdad? A través de sus caminos para llegar a ese lugar. Y vemos como aquí, no sé si lo podemos ver en sus pantallas, pero vemos este árbol, ¿verdad? Que tiene raíces, que tiene un tronco y que por encima tiene frutos. Entonces, vemos que las raíces nos hablan de creer. El tronco o el tallo del árbol nos habla de una confianza, y los frutos nos hablan de fe, ¿verdad? Y que creer son las raíces de nuestra fe cristiana, ¿verdad? Hablando de las raíces, en Génesis 15:6, la palabra dice: escrito está, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces, el primer fundamento es crecer, ¿verdad? Creer. Creer es el primer fundamento para, si nosotros queremos ser unos árboles que estén llenos de fruto, hermano, entonces debemos de creer primeramente en el Señor. Y después Isaías 26:3 dice: tú le guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, a eso nos habla ese versículo de que también nuestro crecimiento va a depender de la confianza que tengamos ante el Señor, ¿verdad? A veces nos sentimos dudas nosotros como cristianos de si es cierto lo que Dios me está tratando de decir a través de su palabra, pero debemos de vivir confiados porque el Señor todo lo puede, en Él todo lo podemos también, hermano. Debemos de tener completa confianza en nuestro Señor. Y por encima vemos los frutos de la fe, ¿verdad? Primera de Juan 5:6 dice: porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Entonces, hermanos, hermanas, nuestra fe va a ser lo que nos va a ayudar a llegar a ser vencedores, ¿verdad? Pero aquí este versículo dice que el que es nacido de Dios, ¿verdad? Entonces, primeramente debemos de aprender a nacer nuevamente, ¿verdad? Vemos que una semilla cuando es sembrada, vuelve a nacer, sí, nuevamente, ¿verdad? Después de haber sido fruto, vuelve a nacer nuevamente como para hacer un nuevo árbol, ¿verdad? Entonces, primeramente debemos de volver a nacer, volver a enraizarnos en ese fundamento, ¿verdad? Y vemos cómo el título de creyente se deriva de creer, ¿verdad? Muchas de las personas nos dicen que somos creyentes, nosotros como cristianos nos llaman creyentes, y eso es algo que se deriva de la palabra crecer, porque creyente solo tiene que ver con creer, cristiano tiene que ver con practicante de lo que es Cristo. Entonces vemos, hermanos, que creyente y cristiano debemos de ser ambas cosas, ¿verdad? Porque también tenemos que ver con practicar lo que Dios nos da en la palabra, ¿verdad? Que es Cristo, la palabra. Debemos de aprender
a ser buenos cristianos y tener esa práctica. Vayamos a Hechos 11:26. La palabra dice en Hechos 11:26, y congregado allí todo un año, allí con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, hermanos, aquí vemos cómo dice que estuvieron todo un año allí, ¿verdad? Con la iglesia y les compartían a la gente de Jesucristo, ¿verdad? Los discípulos que estaban allí y los llamaron cristianos por primera vez. Entonces, nosotros también de igual manera, donde quiera que estemos, hermanos, debemos de aprender, ¿verdad? A ser discípulos del Señor y compartir las buenas nuevas a lo que hemos sido llamados y que también nos llamen cristianos, ¿verdad? Porque al principio porque aquí como vemos en este versículo, que al principio solamente eran llamados seguidores y a otros más cercanos les llamaban discípulos. Pero nosotros, hermanos, ¿qué papel jugamos? ¿Qué somos? ¿Seguidores o discípulos del Señor? Eso es una pregunta para todos nosotros. ¿Qué es lo que somos, seguidores o discípulos? Otra de los puntos, hermanos, de creer es creer sin ver, creer sin ver, ¿verdad? Entonces, esto lo vamos a ver en Juan 20:29. ¿De qué se trata esto de creer sin ver, verdad? Vemos que la palabra dice, escrito está, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron, ¿verdad? Eso es todo, somos todos nosotros, todos los cristianos, hermanos, que a pesar de que no hemos visto naturalmente al Señor, pero creemos en Él y dice que somos bienaventurados, ¿verdad? Bienaventurados nos habla de que somos tres veces benditos. Entonces, vemos aquí como Tomás no creía, no creyó, él decía que solamente él creería si tocara los orificios de sus manos, ¿verdad? Si le mirara y tocara los orificios en el capítulo nos habla de eso, que si solamente creería en él, solamente así, sin tocar a los orificios de sus manos, ¿verdad? Entonces a nosotros nos tocó, hermano, lo más difícil, que debemos de creer para poder verlas y experimentar a Dios, seremos bienaventurados. Entonces el pensamiento del mundo sin Dios es al contrario, ver para creer. Aquí todos estamos jugando este papel de todo lo contrario, nosotros tenemos que creer, ¿verdad? Y en otro punto de creer, hermanos, son las evidencias de la acción y de creer. Entonces, estas evidencias nos hablan de una acción, ¿verdad? De esto lo vamos a ver para que se nos haga un poco más, fácil. Lo vamos a ver en Jonás 3:5. La palabra dice en Jonás 3:5, dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y vistieron de cilicio desde el mayor de ellos hasta el menor. Amén. Ahí dice, ahí nos habla de esta tierra, ¿verdad? De este pueblo de Nínive que había dejado que se había separado de Dios, ¿verdad? Estaba haciendo todo lo malo, todo lo que a Dios no le agrada y Dios en su infinita misericordia mandó a Jonás, ¿verdad? Que les predicara, ¿verdad? Que iban a ser destruidos en 40 días. Eso lo dice en el capítulo, en el libro de Jonás. Y dice que se vistieron, ¿verdad? De cilicios desde el rey hasta el más pequeño de los pollitos. Ahí dice que todos ayunaron, nadie comía, ni los animales, ni las personas, ¿verdad? Y más adelante dice que ellos hallaron gracia entre los ojos de Dios, ¿verdad? Y Dios les perdonó. Entonces debe de haber evidencias en nuestro creer en Dios, entre ellas humillarse, que nos habla de la mansedumbre, ¿verdad? Y otra es la alabanza y la exaltación al Señor. Entonces, aquí vemos cómo este pueblo de Nínive hasta el rey, ¿verdad? Se despojó de su ropaje del rey, se vistió de cilicio y tuvo humildad, ¿verdad? Se humilló ante el Señor.
y por eso fue que Dios ya no destruyó esta ciudad, ¿verdad? Entonces, esta es otra evidencia de que el creer en el Señor nos trae grandes beneficios, ¿verdad? Otra de las cosas es creer es la clave para no perder el gozo del primer amor. Esto lo vemos en Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Entonces, hermanos, debemos creer en el Señor. Aquí lo dice prácticamente muy claro en la palabra, cree en mí, ¿verdad? Creamos en el Señor para que Él empiece a trabajar en cada uno de nosotros y nosotros empecemos a tener un cambio radicalmente todo nuestro ser y esa agua viva que empiece a fluir de dentro de nosotros, ¿verdad? Que creer en el Señor sea una de las claves para no perder el gozo de ese primer amor, el gozo de nuestra salvación, que el creer en Jesús y su palabra inmunice de nuestra vida cristiana rutinaria y que le ponga una nueva chispa, es lo que queremos nosotros como cristianos siempre, ¿verdad? Que nos saque de esta vida rutinaria que vivimos a día con día y que ponga una chispa nueva de su amor, de su paz en nosotros, ¿verdad? Otro punto es que el creer nos hace hijos de Dios y amigos de Jesús. Esto lo vemos en Juan 1:12. Está escrito, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Eso es Juan 1:12. Entonces, aquí nos habla, hermanos, de que todos, este versículo de que todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Todos aquellos que le hemos creído y recibido, ¿verdad? Pasaremos a ser hijos de Dios, ¿verdad? Y en Isaías 41:8 dice, mas tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, simiente de Abraham, mi amigo, les dio potestad de ser hijos de Dios. Entonces, hermanos, vemos cómo Dios nos habla aquí de que también creyendo en Él vamos a ser amigos e hijos, ¿verdad? De Él. Entonces, creer es la clave para no estar a nosotros siempre con esa duda, ¿verdad? De que si Dios puede trabajar a través de mí. Entonces, vemos, hermanos, que en este árbol, este otro árbol que tenemos aquí, no sé si lo puedan ver en su pantalla, dice que recordemos, nunca olvidemos la escalera ascendente para obtener mucho fruto de fe. Y eso está en Juan 15:8. Dice, en esto es glorificado mi Padre, el que llevéis mucho fruto y seas así mis discípulos. Aquí nuevamente, hermanos, Jesús nos está invitando a crecer, ¿verdad? Y llevar en este otro versículo, nos está diciendo que debemos de llevar mucho fruto, ¿verdad? Vemos cómo naturalmente a los árboles cuando están llenos de fruto, sus ramas hasta se hacen hacia abajo, ¿verdad? Hacia el suelo y a veces, muchas de las veces están, de tanto fruto que tienen, están tocando hacia el suelo, ¿verdad? Y eso nos está llamando el Señor a ser como esos árboles, de llevar muchos frutos. Que estos frutos ya los miramos que están en Gálatas, nuevamente se los recuerdo. Y que creer sea la base para experimentar a Dios. También ese es otro punto, que debemos creer para experimentar a Dios. En Juan 11:40, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces, de acuerdo a la ocasión y situación del momento, quien cree podrá experimentar la gloria de Dios. Perdón. A la gloria Shekinah, la gloria Kabod, la gloria Tiferet o la gloria Jod. Entonces, hermanos, Dios nos hará experimentar de acuerdo a cada una de nuestras necesidades. Entonces, aquí tenemos
otro slide que nos habla de la gloria Shekinah o la gloria humilde. Esta gloria nos habla acerca de la humildad, que nos mantendrá humildes delante de Dios, porque para, dice la palabra que los que sean, los que sean enaltecidos serán humillados, ¿verdad? Y los que seamos humildes seremos enaltecidos, ¿verdad? Entonces, primeramente debemos tener humildad, ser humildes, ¿verdad? Delante de Dios. Entonces, la gloria cabot, la gloria pesada. Entonces, esta aportará pasión a nuestra vida espiritual. Hermanos, entonces esta gloria lo que hace es trae pasión, y no es que sea una gloria pesada porque pese bastante, sino pesada por esa gran pasión que debemos de tener en esta vida espiritual para que nosotros caminemos por fe, ¿verdad? Conforme a toda esa pasión que se nos está aportando a través de esta gloria. Y la gloria Tiferet, que es la gloria ornamental. Entonces, esta gloria lo que hace ante Dios nos viste de hermosura y nos adorna, ¿verdad? Entonces, básicamente esta gloria es de la cual vamos a ser vestidos, ¿verdad? De hermosura nos va a adornar delante del Señor. Entonces, la última es la gloria Jod, o la gloria potente o recia. Ella dará la capacidad de dominio y coraje. Entonces, esta gloria, hermanos, es lo que nos da capacidad y dominio y coraje. Entonces, estas son las 4 glorias de las cuales Dios nos hará experimentar de acuerdo a nuestra necesidad, ¿verdad? De creer principalmente. En Romanos 10:10 dice, la palabra dice, escrito está, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Entonces, en ciertos momentos nuestro creer aparentemente se diluye o se debilita, hermano. Entonces, gracias a Dios por sus recursos para evitar quedar en una condición de estancamiento espiritual. Solo es cuestión de confesar, de expresar con energía aquello que tratamos de creer, ¿verdad? Debemos de expresar no solamente lo espiritual, sino todas las cosas que hagamos diariamente, hermanos, nuestro trabajo, tareas o cualquier cosa que hagamos, debemos de expresarlo con energía, ¿verdad? Con ese enfoque para que nosotros crezcamos espiritualmente, para que nosotros no nos quedemos estancados, ¿verdad? Como dice aquí, espiritualmente. Vemos como, casi terminamos, hermano, vemos cómo hoy se buscan cristianos con un fuerte creer, ¿verdad? Cristianos extraordinarios, creyentes ya no del 100, sino que hay que ser cristianos del 120%, porque es así como vamos a sobresalir, hermanos, dar siempre algo extra, ¿verdad? Siempre vamos a estar llevando lo que podamos a las personas y dar ese poco extra más de compartir, ¿verdad? De compartir tanto el alimento espiritual como natural, ¿verdad? Vivamos como parte de la liga de la gente extraordinaria de Dios, ¿verdad? Vemos pues, veamos cómo crezcamos y honrémonos y honremos nuestras raíces de creer en nuestro Señor Dios Todopoderoso. Entonces, vemos como unos simples ejemplos que yo quiero aportar, hermanos, que creer como Noé creyó, ¿verdad? Dios habló a Noé diciendo que él iba a destruir, ¿verdad? Todo mediante un diluvio y Noé creyó, ¿verdad? Y él creyó primeramente y él tuvo, como nos lo dice aquí en el árbol, ¿verdad? Que Noé tuvo esa confianza en el Señor, él, a pesar de que quizás lo insultaban y todo, él confió en el Señor y él obtuvo sus frutos, ¿verdad? Él obtuvo sus frutos
Y también a otro ejemplo, hermanos, que es Abraham, que también creyó, ¿verdad? Cuando Dios le dijo que saliera de su pueblo, ¿verdad? Porque Dios tenía una gran, cómo se los digo? Tenía un gran plan para él, ¿verdad? Y Abraham él no, en la Biblia no nos dice que él no, él creyó, ¿verdad? Él creyó y empezó a caminar por fe. Entonces, ese es otro gran ejemplo de que debemos creer, debemos de escuchar, saber escuchar la voz de Dios y creer y confiar en Él, ¿verdad? Otro ejemplo fue Moisés, que también creyó, ¿verdad? Dios usó a Moisés para sacar a su pueblo de Israel de Egipto, ya todos lo sabemos. Y Moisés creyó, ¿verdad? Creyó y confió en el Señor de que a él lo iba a usar a él y a su hermano para sacar a su pueblo, ¿verdad? Y ahora, hermano, hermana, depende de ti, de mí, en qué debemos de creer, en las mentiras del enemigo que solo nos arrastran al pecado y a la desobediencia de Dios, a un camino perverso y de maldad, el cual nuestro destino es la perdición de nuestra salvación. O también podemos creer en las dulces palabras y promesas de nuestro Señor Jesucristo, quien nos salvó por amor para poder redimir nuestros pecados a través de su bendita sangre y tener una relación con Él para llevarnos a un mejor lugar, a un lugar maravilloso, ¿verdad? Por la eternidad. No va a ser un lugar que solamente vamos a estar algún tiempo, sino estamos hablando de una eternidad y así poder estar ante su presencia. Eso es lo que quiere Dios con cada uno de nosotros, hermano, hermana, pero primero debemos de aprender a creer en Él, ¿verdad? Primero es creer y después confiar. Entonces este es el tema del día de hoy. Espero que hayamos aprendido algo de este tema, de que el principio de todo es creer, ¿verdad? Entonces, creer o no creer, si creemos en el Señor, vamos a estar mucho mejor, hermano, hermana, pero debemos creer de corazón. Pues ha sido todo y esperemos que hayamos um, recibido algo esta tarde y oremos para ser despedidos y antes de orar, que Dios te bendiga, que Dios permanezca aún con cada uno de tu familia en estos días que estamos viviendo. Debemos de creer y confiar en Él, que Él está preparando un mejor lugar para cada uno de nosotros. Amén. Oremos y seamos despedidos. Señor Jesús, gracias por tu palabra, Señor Padre amado. Gracias, Señor Jesús, Padre amado, por ayudarnos, Señor Jesús, día con día, Señor Jesús. Ayúdanos a creer, Señor Jesús, a tener esa confianza en ti, Señor Jesús, como tú lo dices en tu palabra, Señor Jesús, Padre amado. Que debemos de creer, Señor Jesús, Padre amado. Que debemos de ser como ese grano de mostaza, Señor Jesús, Padre amado. Debemos de creer que ese pequeño grano crecerá grandemente, Señor Jesús, Padre amado, que tú lo harás crecer principalmente, Señor Padre bendito. Te damos las gracias, Señor Jesús, por todo lo que nos das, Señor Jesús, aún sin merecerlo, Señor Padre amado. Señor Jesús, ayúdanos, Señor Jesús, a combatir, Señor Jesús, estos días, Señor Jesús, por los cuales estamos pasando, Señor Jesús, estos dardos del enemigo que llegan a nosotros diariamente, Señor Jesús, Padre amado. Señor Jesús, ayúdanos a no enfriarnos en esta temporada que estamos pasando, Señor Padre amado, sino por el contrario, como lo dijiste tú en este tema, ayúdanos a crecer, que este amor, Señor Jesús, Padre amado, este primer amor, no, Señor Jesús, no se seque, sino que reverdezca, Señor Jesús, y que dé frutos al 100 por 1, Señor Padre amado. Todo esto te lo pedimos hoy en esta tarde, Señor Jesús. Cuida, Señor Jesús, a cada uno de mis hermanos al otro lado de esta pantalla, Señor Jesús, Padre amado, a todo quien esté mirando este video, Señor Jesús, tú, Señor Jesús, ten misericordia, Señor Padre amado, Señor Padre bendito,
Tú eres el Señor de señores, Rey del Reyes, Señor Jesús, y a ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos, Señor Padre amado. Amén, aleluya. Hermano, hermana, Dios te bendiga y nos vemos la próxima. Bendito, bendito eres, Señor Jesús.